Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Gracias. Juan, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Vamos a leer, por favor, una porción un poquito extensa de la palabra. Dice así: Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, escucha, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me has enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo, fíjate en dónde, en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, pon atención, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí vamos a leer. Inclina tu rostro. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra que hoy, Señor, nos va a hablar, que hoy nos va a transformar, que hoy va a renovar nuestra mente, que hoy va a crear convicciones firmes, Señor, por medio de la fe. Permítanos oírla, permítenos entenderla, permítenos obedecerla y amarla, Señor, para que cada uno de nosotros crezcamos en fe, crezcamos en tu gracia, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu poder, que sea tu autoridad, no la mía, Señor. Es nuestra oración esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Muy bien, titulé esta enseñanza, el pan que da vida, porque ese es el tema de este párrafo, de este capítulo que acabamos de leer. Ese es el subtítulo, ¿verdad? El pan de vida. Ahora, no sé si tú conoces, pero el contexto de este capítulo, del verso 1 al 24, ¿cuál es el tema? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? ¿La qué? La alimentación de los. ¿Qué acaba de suceder antes de esto que acabamos de leer? Jesús acaba de alimentar milagrosamente con unos cuantos panes y con unos cuantos pececillos a 5,000 personas. Y recuerden que en esa época contaban solo a los varones. Así es de que dicen que había muchísimas más personas ahí. Ahora, al titular este mensaje, el pan de vida, y si nos ponemos a pensar, hermanos, el pan es una representación siempre general de comida, ¿verdad? Es como cuando decimos coloquialmente, vamos a echar el pipirín. ¿A qué nos referimos? Vamos a comer, ¿verdad? La palabra pan, incluso en la oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro, el pan nuestro, ¿a qué se refiere? No solo a un bolillo, ¿verdad? Se está refiriendo al sustento, a todo el alimento en general, desde tacos de arrachera y conchas con nata hasta apio con crema de cacahuate, ¿verdad? Y brócoli. Eso representa el pan. Comida. La comida es fundamental para sustentar nuestra vida, ¿cierto? ¿Alguien ha vivido aquí más de una semana sin comer? ¿Alguien se ha atrevido a hacer un ayuno de una semana? ¿De 3 días al menos? ¿Sí? Ayuno total de 3 días. Álceme su mano. ¿No? ¿De un día al menos? Hay que disciplinarnos aquí, ya estamos un poquito. ¿Ah? Eso de que pastor con panza no da confianza, no es verdad. Tenemos que bajar de peso y espero con la ayuda de Dios este año lograrlo. Así es de que el pan de vida, el pan es representación de comida y la comida es fundamental para sustentar nuestra vida, ¿sale? Y en toda la historia, hermanos, de la humanidad, siempre hemos buscado sobrevivir, siempre.
Siempre hemos buscado subsistir, preservar la vida. Y a donde sea que tú vayas, sea desde un pueblo o una gran ciudad, tú ves que todo gira alrededor del comercio, de la economía, de trabajos de cierto tipo, ¿verdad? Ayer que andábamos en un pueblito muy bonito, es un pueblo minero, y nos explicaban todo lo que tenían que hacer para ganar 7 días de comida, y el trabajo era obsceno. Dices, ¿cómo se podían atrever de explotar a los obreros mineros de tal forma? Ya estaba diseñado para pagarles, pero esclavizarlos. No tenían ellos forma de aspirar a algo mejor. Incluso la deuda que adquirían con el patrón minero, dueño de la mina, esos hombres esa deuda la heredaban a los hijos. Así es de que de por vida estaban destinados. Es difícil buscar siempre el sustento, ¿verdad? Algo que nos alimente y que nos mantenga existiendo, porque sin comida, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar sin comida? Obviamente nos vamos a morir, ¿verdad? Incluso al trabajo, muchos se refieren a su trabajo como es mi sustento. Cuando perdemos el trabajo decimos perdí el sustento, porque ya no tengo un trabajo donde generar algo económico con lo cual puedo ir a comprar comida y seguir viviendo, ¿sale? Así es de que tu trabajo te permite obtener el recurso necesario para ir a comprar el pan diario y seguir subsistiendo en esta tierra. Ahora, si somos más específicos, Dios se encargó de sustentar al pueblo de Israel, ¿cierto o no? En todas sus jornadas, desde que el pueblo de Israel existe, el Señor siempre se encargó de sostenerlo. Desde que sale de Egipto, empezando por ahí, sale de Egipto, ¿cuántos años el Señor se encargó de sustentarlo? 40 años. ¿Y cuál fue el alimento con el cual el Señor sustentó al pueblo? El maná del cielo. Ahora, aquí tenemos a un Jesús que parece un comedor ambulante, ¿verdad? Porque lo que le pongan en la mano lo multiplica. Y resulta que después del milagro, si tú lees un versículo antes de lo que leímos, un versículo antes dice que Jesús, después de alimentar a esa multitud, dice que Jesús se apartó, se fue al monte completamente solo. Muchos podrían decir, se cansó. Bueno, pues no fue a sembrar el pan, ni siquiera fue a la tienda a comprarlo. ¿De qué se habrá cansado? ¿De orar? No se cansó físicamente. Hay un detalle muy importante ahí y podemos verlo en el primer versículo que leímos, ¿verdad? Dice que lo encuentran del otro lado del mar y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, en pocas palabras, ¿dónde andabas? Te andábamos buscando. La pregunta es, ¿para qué lo andaban buscando? ¿Tú sabes la respuesta? Jesús lo sabía. Jesús sabía la respuesta. El versículo dice, ustedes me buscan no porque hayan visto milagros y señales. No me están buscando por eso. Me están buscando porque quieren que les dé de comer y les llene la barriga. Versión Reina Valedora. Eso fue lo que les dijo. Vienen a mí porque comieron del pan y quedaron satisfechos y ya pasó tiempo y les volvió a dar hambre y quieren más pan. Jesús los alimentó y los sació con peces y panes. Pero eso fue un milagro en sí mismo. Y la gente no viene a buscar al Mesías, la gente no viene a buscar a Jesús por los milagros, ni siquiera por eso. Ahora, este milagro movió tanto el corazón del pueblo, que dice allí que tenían intenciones de hacerle rey. Si tú lees los versículos anteriores, dice que Jesús se apartó porque el pueblo tenía intenciones de hacerlo rey. ¿Por qué razón? ¿Por qué el pueblo quería hacer rey a Jesús? ¿Porque creían que era el rey del universo? ¿Creían que él era el salvador del mundo? ¿Creían que él era el Mesías esperado? No, ¿qué creían? Que les iba a llenar la barriga. Piénsalo por un momento. ¿Qué queremos de los gobernantes de esta nación? ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos de ellos? Un Mesías salvador que nos llene la barriga.
para que nos vaya mejor. ¿Ah? Y criticamos que si ese porque favoreció a los ricos que le quitaron a los pobres, y que ahora que que le quitó a los, no, ahora es al revés, ¿verdad? No lo dije. No, el que los que le quitan a los pobres para darle más a los ricos, y ahora el que le quita a los ricos para darle a los pobres. Pero finalmente es lo mismo. Estamos hablando exactamente del mismo concepto. Es que como seres humanos queremos que satisfagan nuestra necesidad, que nos beneficien. Y aquí Jesús dice: yo no estoy dispuesto a que este pueblo me corone rey. ¿Y qué voy a hacer? ¿El rey de los bolillos? Eso voy a hacer, porque eso es lo que la gente quiere. En el contexto eso es: Jesús, queremos que tú seas el rey del pueblo, pan y circo. Nos da de alimento y nos entretiene con milagros. De eso ya tenían a Roma. Esto es muy triste, hermanos. Y esto es para que tú y yo meditemos hoy qué esperamos y qué buscamos en Cristo. Si andamos en búsqueda de Él y estamos dispuestos a ir al otro lado del río, ¿qué esperamos encontrar allá? Alguien que nos dé a nuestro placer y nos entretenga y nos haga creer que estamos en la fe, cuando en realidad solo vamos a suplir nuestra necesidad carnal con Él. La gente sí buscó a Jesús, pero por motivos incorrectos. El pueblo solo pensaba en su necesidad física. El pueblo no estaba pensando en su necesidad espiritual. Por eso Jesús les reprochó y les dijo: solo me buscan por comida, ya ni por los milagros. Y por eso se apartó y dice: se fue al monte solo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no miró corazones dispuestos. El Señor no ve un corazón dispuesto ahí, no vio un corazón dispuesto ahí. ¿Y qué crees tú que va a pensar el Señor Jesús si encuentra en nosotros conveniencia? Señor, si tú haces esto, voy a creer en ti. Señor, si tú haces esto, voy a confiar en ti. Señor, solo y si tantito cedes en esto, mira, yo me comprometo contigo. El Señor no va a ceder, porque Él no suple necesidad de gente convenenciera. Él no es así. No lo podemos rebajar a eso. Es importante que aprendamos esto, hermanos. Él se alejó porque no miró corazones dispuestos. Solo personas egoístas buscando su propia satisfacción. No es lo mismo, escucha, buscar al Señor porque nos da pan para vivir, que buscarlo porque Él es el pan de vida. No es lo mismo. No busques a Dios porque Él es el que te va a sostener para que vivas aquí en la tierra. Búscalo porque Él es el pan de vida y Él te va a dar vida eterna. Es el mismo planteamiento que aprendíamos hace 8 días, ¿verdad? Es la misma actitud que encontramos en Judas. La misma. El Señor no me conviene, ¿verdad? Porque yo espero un Mesías libertador, revoltoso, que derroque Roma y que nos haga libres de la opresión gentil, pagana. Y como ahora Jesús dice que va a morir, pues ya no nos va a liberar. Ya no suplía los intereses de Judas Iscariote, por eso le entregó. Yo creo que pensó que con esas 30 monedas él iba a empezar su propia campaña política, ¿verdad? Pero no le iba a alcanzar. ¿Acaso, yo te preguntaría con este asunto de no busquemos a Dios por el pan para vivir, busquémosle porque Él es el pan de vida, es muy distinto. Y yo te pregunto, ¿acaso no dice, me venía a la mente Hebreos 10:22? ¿Cuántos recuerdan que dice? Que nos acerquemos con un corazón ¿qué? Sincero. Sincero. ¿Te acercas a Él con corazón sincero? Y luego dice, en plena certidumbre de fe, me acerco a Jesús convencido de que lo que Él dice se va a cumplir. O sea, creo más en Él y en sus palabras, más que creo el que va a cumplir mis deseos y mis palabras. Y también dice ahí, purificados los corazones de mala conciencia. Así nos debemos acercar al Señor. Pero esta gente tenía mal su conciencia porque era convenenciera. Mira la respuesta de Jesús a los que le buscan por egoísmo o por conveniencia. Él que les dice ahí, una palabra profética: trabajad. No es broma. Trabajad. Porque dicen por ahí un meme,
Voy a darte una palabra profética de prosperidad. Trabaja. ¿Quieres ser próspero? Trabaja. Ponte a trabajar. Nada de andar declarando babosadas. ¿Vale? Porque esos son. El Señor nos exhorta y nos dice: trabajen, pero no por la comida que perece. Escucha, trabaja no por lo que perece, sino trabaja por la comida que a vida eterna permanece. El Señor está exhortando durísimo aquí. Dice: pongan su mirada en lo espiritual. Es un llamado a reenfocarnos y perseverar. ¿En qué? En conocerlo más, en proseguir al blanco, como decía Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al decir Jesús, trabajad, nos está diciendo que debemos activarnos, ocuparnos. ¿Pero en qué cosas? En las cosas espirituales, en las cosas santas, en las cosas que pueden cultivar mi crecimiento espiritual, que pueden hacer crecer mi fe, que me pueden fortalecer en la gracia. En eso es en lo que debo trabajar. Ahora, así como estos hombres le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo te pregunto, Jesús, después de sus enseñanzas, ¿tú crees que no estaba perfectamente claro en qué debían perseverar? Jesús les dice: trabajen. Y la gente les pregunta: ok, ¿cuál es el trabajo de Dios? ¿En qué Dios quiere que trabajemos? ¿Cómo debemos aplicarnos, activarnos u ocuparnos en estas cosas espirituales que tú dices, Jesús? ¿Cómo le hacemos? Mira, a veces dentro de la iglesia, después de tanto predicar la palabra, todavía hay gente que se pregunta y dice: ¿cómo le hago para crecer en mi fe? A veces actuamos con la misma ignorancia. Ahora, no está mal, la ignorancia tiene solución, gracias a Dios, pero se requiere disciplina. No, es que yo soy ignorante, pastor, no tengo la mente dotada que usted. Yo tampoco era rebruto. Mi esposa me conoció, mi familia igual. Pero si disponemos nuestro corazón y nos aplicamos en disciplina y disponemos no a buscar nuestros caprichos, sino a buscar su voluntad, su Espíritu Santo puede hacer la obra en ti. No te desanimes, busca al Señor, anhela en tu corazón conocerlo, pero a Él. ¿Sale? Esto es importante. ¿Cómo actuamos entonces? ¿Cómo dejamos la ignorancia atrás? ¿Cómo le hacemos para empezar a trabajar en lo espiritual? Porque ellos la querían fácil. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Le estaban diciendo a Jesús: no, es que, o sea, sí te entendemos, Jesús, tú eres espiritual, tú haces milagros, pero ponla fácil, danos de comer. Y si tú nos das de comer, aquí nos vas a tener y vamos a seguir escuchando tus enseñanzas. El Señor no es que Él la ponga fácil así, es que Él quiere ver disposición y perseverancia y esfuerzo y disciplina también en sus hijos, aquellos a quienes Él salvó. Ahora, fíjate qué tremendo es esto. La pregunta es: ¿qué trabajo se requiere para obtener el pan de vida? Esa es la pregunta. Y Jesús les contesta, ¿verdad? Porque ellos le preguntan: ¿cómo? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cómo trabajamos en el pan espiritual? Y Jesús les responde. Él les dice ahí en el siguiente, más adelantito en el versículo, Él dice: esta es la obra de Dios. ¿Sí lo están leyendo ahí conmigo? Jesús les dice: esta es la obra de Dios. O sea, este es el trabajo que requieren. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la labor en la que nos debemos esforzar para obtener pan que nos dé vida? Creer. ¿En quién? En el que Él ha enviado. Crean en el que el Padre ha enviado. ¿Fácil o difícil la enseñanza? Ok, ustedes quieren peladito y en la boca. Quieren solo extender la mano y que se las den fácil. No, no es así. Hay que trabajar. Ok, ¿cómo trabajamos? Igual de fácil, cree en mí.
¿Es fácil o difícil la enseñanza? Hermano, aplícalo a ti. ¿Es fácil o difícil? ¿O crees que tenías que hacer otras super obras acá, bien locochonas? Todo empieza por creer. No estoy olvidando Efesios capítulo 2, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No me estoy olvidando de esas. Pero si no empezamos por la primera, que es creer, que es que la fe sea activada, entonces ¿cómo? Esta es la obra, es decir, el trabajo, la labor. Jesús les está explicando que ese trabajo y que esa labor que Dios demanda es la fe en Él, en Jesús. De hecho, ya les había dicho que Él era el único que podía darles ese pan de vida. Dice, el único que les puede dar ese pan de vida es el Hijo de Dios. O sea, yo mismo. Eso estaba diciendo Jesús. Yo soy el único que te puedo dar el pan de vida. ¿Y qué crees? El pan de vida soy yo. Entonces ponte a trabajar. ¿Cómo? ¿Cree en mí? ¿Y ya? Sí. Así de fácil. Ya. Pero ellos le cuestionan. Todavía encima de esto le cuestionan. ¿Qué le preguntan ahí en el versículo? ¿Tú qué has hecho para que te creamos? ¡Qué actitud más horrible! ¿Tú qué, a ver, qué te crees que has hecho como para que yo te crea? Es tremendo esto, hermanos. ¿Tú qué has hecho? Perdónenme. Aquí está. ¿Tú qué has hecho para que te creamos? Ahí más adelante dice, le menosprecian. Dice, ¿acaso no es este el hijo de José? Si sígueme ahí en tu Biblia porque vamos a estar basándonos ahí. Casi no nos vamos a mover de ahí. ¿Acaso no es este hijo de José? En otros evangelios dice el hijo del carpintero. En otras versiones el hijo de fornicación. Estos amiguitos acababan de ser alimentados. Y son los mismos que ahora le están diciendo, ¿y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho, Jesús? Qué tremendo es eso, hermano. El corazón del ser humano es horrible. Es horrible. Más adelante ahí dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Están ahí? Mira, esto es lo mejor que ellos pudieron hacer. Lo mejor que pudieron hacer. Sacar a colación el maná. El maná que, por cierto, Dios envió del cielo para sustentarlos, ya dijimos, ¿cuánto? 40 años en el desierto. Y es ahí donde Jesús aprovecha para decirles, qué bueno que sacaron el maná. O sea, no están tan ignorantes. Pues, ¿qué creen? Ese maná del cielo soy yo. Yo soy ese maná. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que te va a poder sustentar. Pero ¿qué crees? Ya no 40 años. Si tú comes de mi pan, que soy yo mismo, te voy a poder sustentar por la eternidad. Si vemos la dimensión, qué impactante es esto. Él era el verdadero maná para alimentar a la humanidad muerta. ¿Muerta en qué? En el hambre espiritual. En la figura es eso, el pecado te tiene muerto de hambre, esa es la verdad. Cuando insistimos en pecar, estamos muertos de hambre. ¿Por qué? Porque el único que nos puede vivificar y salvar y sacar y rescatar del pecado es Cristo. Y ahora, así como el pueblo, tú recuerdas en el maná, ¿qué debía hacer el pueblo? Obedientemente salir diario y tomar su porción del maná. ¿Sí o no? Cada día ellos recogían el maná. Ahora ellos debían ser obedientes al llamado de salvación y creer en Jesús como el Salvador. Ese es el trabajo. Esa es la obra hoy. Salir de nuestra comodidad y recoger a Cristo. Salir cada día y buscar a Cristo.
y Él nos va a sustentar por la eternidad. Él simplemente les dice: yo soy el pan de vida. Y más abajo, sigan leyendo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué declaración más importante acaba de hacer el Señor? Porque ahí ya abiertamente se está revelando, como dije hace un momento, se revela, se muestra como el pan del cielo, que es capaz de producir vida espiritual. Al decir esta frase, nunca tendrá hambre, Jesús está hablando de eternidad. Nunca más por la eternidad vas a volver a pasar hambre. Y aún sabemos esto, y se confirma que es la eternidad, porque en los versos 39 y 40 mira que dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que ¿qué? Que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y vuelve a decir: y yo le resucitaré en el día postrero. No tener hambre nunca más es vivir por la eternidad con Cristo, comiendo de Él, siendo sustentado por la eternidad. Ahora, es muy importante, hermanos, que sepamos que tendremos vida eterna. Escucha, es importante que sepamos que tendremos vida eterna, pero ¿qué crees? Ahora mismo, no cuando muramos y nos resucite. Hoy, día presente, en este mismo instante, aquellos que han nacido de nuevo, ya está activo en nosotros el poder de la resurrección. Ya está activo. ¿Cuál es ese poder? ¿Y cuál es el propósito de la resurrección? Oye, pastor, pero a mí no me ha atropellado un coche y no me he muerto. Y no me ha resucitado Jesús. Ahí dice que lo resucitará en el día postrero. Sí, pero estamos hablando de un pan que no es físico. Estamos hablando de un pan que es espiritual. Y que aquellos que pusieron su fe en Él hoy están vivos. Amén. Romanos 6, vamos a leerlo. Pon tu dedo ahí para no perder la lectura de Juan. Y vamos a Romanos 6, verso 4 al 11. Y quiero que pongas atención. ¿Cuál es ese poder? ¿Y cuál es el propósito de la resurrección? Romanos 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuántos ya se bautizaron? Ok, eso simbolizó, ¿verdad? Que tú moriste ¿a qué? A la vieja vida, al viejo hombre, a la vida pasada de pecado. Ahí quedó, sepultado. Escucha lo que sigue: a fin de que como Cristo que resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice ahí? Andemos en vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? ¿La futura o la de hoy? La de hoy, ahorita. ¿Sí está claro esto? ¿Tienes duda todavía? Fíjate qué dice después, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ningún creyente verdadero puede argumentar que puede seguir pecando deliberadamente si ya nació de nuevo. Ninguno. Porque aquí dice que tú y yo ya no debemos servir al pecado si nacimos de nuevo. Ya no deberíamos estar pecando deliberadamente sabiendo lo que está mal. ¿Está claro eso? El verso 6 vuelve a decir: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, la garantía de haber creído en Jesús primero empezó creyendo que nosotros podemos morir al hombre viejo de pecado.
Y es importante que entendamos, porque de repente muchos cristianos, y espero que nunca te pase, se van a querer excusar y van a querer decir, es que pastor, soy hombre todavía pecador. Y no, 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 el que dice eso no tiene una buena enseñanza, no comprende la doctrina. Éramos pecadores, hoy somos justificados. ¿Y qué crees? Por gracia. Éramos muertos, vendidos, esclavos. Hoy somos santificados, nacidos de nuevo por su gracia. Ahora, si el cuerpo del pecado ya fue destruido, ¿con qué cuerpo peco? Pablo explica este dilema perfectamente bien, también no nos confundamos. Dice, el pecado que mora en mis miembros, pero dentro de mí hay un hombre nuevo. ¿Eso está claro? Hermano, ten claro esto, nunca uses como excusa tu viejo hombre. Ya murió ese cuerpo de pecado, ya murió, aquí dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7 lo deja más claro todavía, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, viene la otra parte, que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es respecto a Cristo, hermanos. Pero el 11, mira, Él nos añade. ¿Y qué dice? Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Considerémonos vivos para Él entonces. Ya murió, ya morimos al pecado. Y además en el Evangelio de Jesucristo creemos que fuimos también no solo muertos, sino sepultados. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Muerte, sepultura y resurrección. Y que nosotros también morimos, somos sepultados y somos resucitados. Y hablábamos de que hay algunos que mueren, pero cuando los sepultan dejan la patita afuera. Dicen, ay, no, todavía no, tantito hay que quede vivo. No, si moriste, fuiste sepultado. Necesitamos ahora mantenernos vivos para, bueno, no mantenernos, sino vivir vivos para Dios, sirviéndole a Él, porque el que nos mantiene vivos es Él. Ahora, por si quedará duda, 2 Corintios 5. Vamos a leer otro pasaje en donde Pablo vuelve a afirmar esto, 2 Corintios 5, 14 al 15. Y él lo dice con unas palabras que te hace saber que él no lo estaba escribiendo por poesía, él lo estaba escribiendo desde lo más profundo de su ser, lleno de gozo, gratitud, lleno de adoración. Él decía, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, piénsalo, que si uno, es decir, Él, por amor, Cristo, uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Si ya aceptaste creer en Jesús, ya no puedes vivir para ti. Ya no puedes vivir para ti. Hoy te corresponde por gratitud, por como le quieras llamar, pero le debemos todo a Él. Y por eso debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así es que este poder, hermanos, de la resurrección, ¿qué es? Es la capacidad en Cristo de vivir una nueva vida alejada del pecado. Eso es. Lo voy a repetir, el poder de la resurrección es la capacidad en Cristo de vivir una nueva vida alejada del pecado. ¿Qué significa entonces? Que ahora debemos procurar cosas como la justicia, cosas como el amor, la verdad. ¿Qué debemos procurar? La santidad también. Eso es lo que debemos hoy procurar. Ahora aquí quiero hacer una breve pausa, ya saben, siempre en la mitad viene la confrontación. Yo te quiero entonces preguntar, ¿cómo sabes tú, cómo estás seguro que vives para Dios?
¿Cómo tú me aseguras que en realidad estás viviendo para Dios? La respuesta es fácil. ¿Cómo te has comportado últimamente? ¿Cómo te has comportado últimamente? ¿Todo lo que haces honra a Dios? ¿Todo? ¿Todo lo que hablas le agrada a Dios? ¿Lo podrías decir enfrente de Jesús? ¿Todo lo que hablas últimamente? ¿Todo lo que piensas ahí? Lo que nadie sabe, solo lo que tú sabes, todo lo que piensas glorifica a Dios. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, exalta a Dios. Medítalo. Es que aquí hay dos: andas o no andas en nueva vida. Y por eso, hermanos, si seguimos leyendo, y no lo quisiera leer, pero lo tengo que leer, verso 41 y 42. Después de estas preguntas, solo me doy cuenta qué horrible es nuestro corazón humano. Mira qué pasa, verso 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Qué hacían? Murmuraban. Porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto del cielo he descendido? Miren, somos tan cortos de vista y tan pequeños de mente que a veces nos atrevemos a menospreciar lo que el Señor nos ofrece. Lo dije hace un momento: aquellos a quienes Él alimentó y vieron el milagro de la multiplicación con sus propios ojos, hoy están rebajando al Señor a un simple terrenal, el hijo de José y María. ¿Y sabes qué es lo más trágico? ¿Sabes qué es lo más triste que te podría suceder a ti y a mí? Apreciar más las bendiciones que el Señor nos puede dar que apreciarlo a Él mismo. Eso es lo más trágico y lo más triste que te podría pasar. Que apreciemos más lo que Él nos puede dar que apreciarlo a Él mismo como persona. ¿Estás dispuesto, hermano, a dejar toda tu vida por Él? Piensa en lo que más anhelas hoy. Y el Señor se te aparece y te dice: eso que más anhelas no te lo voy a dar nunca en esta vida, pero sígueme. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Habrá algo que valga más la pena? La mayoría de la humanidad piensa que sí, porque son pocos los que se van a salvar, hermano. La mayoría de la humanidad piensa que sí. Ancho, amplio es el camino espacioso. Pero el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo, es angosto. Y tan angosto que ahí se va desgarrando tu vida. No puedes ir con enseres, no puedes ir con tu cartera, no puedes ir ni con tu esposa ni con tus hijos. Una persona nunca va a ser un motivo, una razón para dejar a Cristo, jamás. No hay nada que te quepa en las manos por ese camino angosto. Todo se va a quedar ahí, porque Dios quiere el 100%, quiere todo tu corazón. Y si tú no estás dispuesto, no vas a entrar por ese camino, porque es muy angosto. Solo cabe tu alma, no cabe más. Y los judíos murmurando todavía. La multitud le acaba de confirmar a Jesús que lo buscaban más por lo material que por lo espiritual. Así tienes razón. Hace rato nos acusaste de que nomás te buscamos por la comida. Pues sí es cierto, Señor. Pues ya danos una tortita más y despídenos. Pero sabes, Jesús responde sin ofenderse. Acuérdate que aquí el Señor Jesús está en la sinagoga y les está enseñando a todos los que alimentan y les está diciendo: ok, nomás que ahora no, verso 43, Él les dice: no murmuren entre vosotros otra vez. O sea, ya habían murmurado en el 41 y en el 43 otra vez murmuran. Dice: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Mira, el Señor vuelve a recalcar la manera en que pueden acercarse a Él y cómo pueden recibir vida eterna. Verso 47, sáltate al 47. ¿Qué dice Jesús? El que ¿qué? El que cree en mí. Esa es la chamba. Esa es la chamba. Para que no nos pase como el videíto que anda de moda. Así andan muchos cristianos de mi primera chamba, creyendo que están en la fe, pero no es verdad. No es verdad. Por eso te pregunté, ¿cómo validas, cómo aseguras que vives para Dios, que andas en nueva vida? ¿Cómo? Jesús dijo, claro, por sus frutos. Y aquí Jesús no se ofendió, Él ya estaba acostumbrado al rechazo. Por eso les dice, no murmuren entre ustedes. Yo estoy claro que es mi Padre quien los trae. ¿Cómo? Crean en mí. De hecho, unos versos más adelante Él dice, el que viene a mí no le rechazo, no le echo fuera. Y verso 48 vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y esto me encanta. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué? Y murieron. ¿Sabes qué estaba tratando de hacer el pueblo? Le estaban diciendo, a ver, tú te crees mucho y dices que no sé qué y que no sé qué. ¿Tú qué has hecho? Nuestros padres anduvieron en el desierto. ¿Y sabes cuál es el dilema aquí? Que ellos pensaban que los había alimentado Moisés. Ellos estaban tratando de comparar a Cristo con Moisés. Y por eso le dicen, ¿y tú qué has hecho? Si fueras un Moisés te creeríamos, porque un Moisés alimentó a todo el pueblo en el desierto. ¿Y tú qué has hecho? Nomás alimentaste 5,000 y media hora, porque el hambre ya volvió. ¿Te das cuenta de la ceguera? ¿Te das cuenta? Y es que así es nuestro corazón, hermanos. Tengo que reconocerlo en mi interior. Y lo hablo yo, no acuso aquí a nadie, lo hablo por mí yo. Tengo que darme cuenta cómo es a veces mi corazón. Pero Jesús me encanta. Sus padres comieron de ese maná en el desierto. Y la pregunta, ¿y dónde están? Están muertos. Y para allá van ustedes si no comen del pan que yo les doy. Ustedes dicen que esa es la evidencia. ¿Dónde están sus padres? Muertos. Y por cierto, todos esos que comieron del maná, ni uno entró a la tierra prometida. Entonces no sé de qué se jactan. Más que 2, Josué y Caleb. Qué tremendo. El Señor aprovecha para recordarles que aunque sus padres comieron del maná del cielo y están muertos, pero que ahora están frente al pan de vida real, el de a de veras, en carne y hueso, y no creen en Él. Y les tiene que decir otra vez en el verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y otra vez, ya por enésima vez, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ya más claro no podía ser. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí empieza un problema serio, porque él mete un término, carne. Y ahorita vas a ver por qué es un conflicto para ellos, todavía peor. Pero para ti y para mí, hermano, es obvio que lo que Jesús está diciendo son verdades espirituales, ¿cierto o no? Él está hablando de algo espiritual. De hecho, Jesús no solo hacía milagros, también predicaba. Y predicaba claramente, tanto que Jesús cuando daba una enseñanza usaba parábolas simples para revelar grandes verdades espirituales. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cómo es posible que el pueblo empezara a contender con este siguiente cuestionamiento en el verso 52? Ahora entonces dice, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿En serio?
Estaban tan tapados los judíos que pensaron que Jesús estaba sugiriendo que lo mordieran y se comieran su cuerpo. Hermano, sí, estaban tan tapados que sí. ¿Cómo nos puede dar a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no, pues yo creo que como para decirles, a ver, figura, verdad física, realidad espiritual. A ver, cáptenme. Él va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Les suena algo? ¿Y qué dice ahí? Les vuelvo a explicar. Dice, de cierto os digo que si no coméis, fíjate, la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Y él sigue explicando la verdad espiritual. Porque mi carne es verdadera, ¿qué? Comida. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo le hace uno para comer y beber? Ahí lo tienen, hermanos, en la punta de la lengua. ¿Ya ven cómo no es tan fácil? Trabajando. ¿Cómo comes y bebes? Por el trabajo que haces, por el dinero que ganas, por el Walmart donde vas y pagas la comida, que regresas a tu cocina, la cocinas y te la comes. ¿Ya les cayó el 20? ¿Cómo iban a comer y beber la sangre de Jesús? Trabajando. ¿Cómo? Creyendo en Él. ¿Ya hilamos? ¿Ya cayó el 20 ahora sí? ¿O se los vuelvo a explicar? Para que vean que estamos igual. Lo tuve que leer un montón de veces para entenderlo. Y sí, Señor, ilumíname. ¿Qué estás tratando de decir? Y sabes, yo llegué a pensar, a partir de que preparé esta enseñanza atrás, dije, no, sí, pobres, se han de ver alborotado porque pues, Jesús les está pidiendo ser caníbales y beber sangre, que era algo prohibido porque en la sangre está la vida. No, aún yo estaba tapado, no era eso. No es eso. No se escandalizaron por eso, porque Jesús les estuviera pidiendo ser caníbales y beber su sangre. No es por eso. Te vas a dar cuenta. Y con esto confirmo, hermanos, cómo necesitamos al gran pastor para que llene nuestras vidas a través de su palabra y tomarnos en serio el cristianismo, no a juego. Fíjate, él sigue diciendo, esto nos va a ayudar a entender. Mi cuerpo, mi carne, ¿qué dice ahí? Es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está muy claro que es algo espiritual. Porque ¿cómo vamos a permanecer en alguien que ya nos comimos? Perdón que use esa lógica, pero es que así lo tenemos que entender. No, lo que está diciendo es, comes de mí y bebes de mí cuando crees en mí. Y eso te va a hacer espiritualmente permanecer en mí. ¿Ya quedó claro ahora sí? Ya más claro no lo puedo decir. Si no, vuelvan a escuchar en su casa en la semana. Y si tienen dudas, me marcan. Y luego dice, como me envió el Padre viviente, escucha, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Yo creo que se señaló, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Él les acaba de decir, trabajen, crean en mí, y te aseguro que la mayoría de esos hombres tenían un oficio, ¿cierto o no? Unos eran pescadores, otros labradores, otros herreros, carpinteros, panaderos, comerciantes, etcétera, ¿verdad?
Y si alguien te dice, ve a trabajar, es obvio que inmediatamente piensas en tu propio trabajo, en la labor que tú realizas, en esa actividad. Lo cual dije hace rato, te va a generar ingreso, obtienes sustento y sigues viviendo. La analogía es perfectamente clara. Al decir trabajar, Jesús decía y pedía, ve y cree en tu corazón que yo he enviado a mi Hijo a la tierra para que ofrezca su cuerpo, para que su carne sea molida por tus transgresiones, para que su sangre sea derramada en propiciación por tus pecados, y al creer que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera comida, en fe podrás comer y beber de ella, lo cual te va a dar el sustento eterno que necesitas y vivirás por siempre. Ahí está clarito. Al oírlas, verso 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo te pregunto, ¿por qué dijeron que es dura? Sí, pero ¿qué es lo duro? ¿Duro el pensar que había que comer su carne y beber su sangre? ¿O duro saber a lo que tenemos que renunciar? Nuestro trabajo tiene que cambiar. Puedes seguir saliendo a trabajar tus 8, 10 u 12 horas de lunes a viernes o sábados también. Pero no me refiero a ese trabajo, hermano. Tu trabajo tiene que cambiar. Y mi trabajo tiene que cambiar. Tenemos que asegurarnos de que estamos en la fe, de que verdaderamente creemos en el Hijo de Dios y lo que representa participar de su carne y de su sangre. En un momento vamos a participar todos de la Santa Cena. ¿Sabes qué representa eso? Es la garantía de que Él te va a sustentar por la eternidad. Pero a ti te toca garantizar que vas a vivir con Él por la eternidad. Y para poder vivir con Él por la eternidad hay que estar dispuestos a rendirnos, a servirle, una entrega y una renuncia total. Si no, francamente estamos jugando a la comidita. Si tú y yo participamos de la Santa Cena sin saber lo que implica para ti y para mí como creyente, estamos jugando a la comidita. Le implica, Él garantiza la eternidad. ¿Y tú? Ahorita en este momento me está cayendo el 20, porque Pablo dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Esto está tremendo. ¿Quién la puede oír esta palabra? Jesús está diciendo, coman mi carne y beban mi sangre, literalmente yendo en contra de la ley. ¿Ustedes creen eso? No. Y verso 61 todavía dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Les ofende esto? Dice, pues ¿qué? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y por si quedaba la duda, ¿verdad?, de que Jesús estuviera sugiriendo algo tan absurdo como comer y beber su carne literalmente, en el verso 63, Él aclara y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, relájense, no les estoy pidiendo comer mi carne. Es una enseñanza espiritual. El Espíritu les va a dar vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, esas son espíritu y vida. Por eso consideramos su palabra también sustento, alimento, pan. Y el Señor vuelve a aclarar aquí que lo que Él está hablando es tiene una connotación espiritual. Verso 64, ya estoy acabando. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Cuál fue el problema, hermano?
Aquí no dice muchos de sus simpatizantes, no dice muchos de sus gorrones que les gustaba comer, no, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la razón de que volvieran atrás? Pueden ser muchas, y creo que vale la pena aquí, antes de finalizar esta enseñanza, meditar en este pasaje y decir, tratar de averiguar cuál es el contexto. ¿Por qué muchos decidieron volver atrás? ¿Por qué muchos decidieron dejar de seguirlo? ¿Por qué muchos quitaron las manos del arado? Las más obvias: falta de entendimiento y falta de conocimiento. No entendían la parábola. Y ya vimos por qué, ¿verdad? Porque el Padre no les concedió. De hecho, hay otro versículo muy duro, dice, porque les hablaré por parábolas. Eso lo dice en Marcos. Les hablaré por parábolas para que no entiendan, no sea que se arrepientan y les perdone sus pecados. Eso dice. ¿Quiere decir que el Señor es malo porque escogió a unos para no creer? No, quiere decir que Dios en su omnisciencia sabía a quienes le iban a rechazar. También dice, no se van a arrepentir. Aunque les hablen por parábolas, no van a entender y no les voy a perdonar los pecados. Por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Porque el Señor sabe cuál es la motivación de tu corazón. Él lo sabe. Ahora estas podrían ser las más obvias, ¿verdad? Y a veces pensamos, uy no, pastor, pues entonces hay que ser teólogos para ser cristianos. No, ¿quién dice? Esa no es la exigencia. Va a haber teólogos en el infierno. Y teólogos cristianos en el infierno también. Ya vimos que no se necesita ser teólogo. Para eso el Señor, ¿qué crees? En su multiforme gracia, Él dotó a personas con dones de enseñanza, de ciencia, de sabiduría, de exhortación, para guiar y edificar a su iglesia. No necesitas ser un teólogo, pero sí necesitas creer. Sí necesitas poner tu confianza en Él. Sí necesitas desarrollar obediencia en tu corazón. Porque no nos gusta obedecer como latinos, además. Nos gusta defendernos, ¿va? Derechos humanos. Y Jesús, la razón por la que hablaba en parábolas de manera simple y sencilla, era por dos razones. Era para que todos entendieran, pero ojo, era también para que nadie tuviera excusa. Te expliqué tan claro y tan sencillo que hoy no tienes excusa de decir no entendí. No, decidiste rechazar. Porque fue tan claro el mensaje que si no lo aceptaste fue porque decidiste rechazarme. Por eso el Señor Jesús hablaba en parábolas. Y por eso debemos explicar sencillamente en la iglesia. ¿Sí me explico? No voy a ponerme aquí a darles sermones de seminario, no los van a entender. Ni yo los entiendo. Necesité su gracia para entenderlo. Es en serio, es complicado. ¿Qué necesitamos? Hablar simple y sencillo. Trabajas, ganas dinero, compras comida, comes, vives. Igual, trabajas es creer. ¿Ah? Comprar comida está Cristo el pan. Compra el pan de vida. Compra el vino, la sangre y bébelo para que tengas vida eterna y salvación. ¿Fácil o difícil? Hermanos, respiren, no es regaño. Fácil de entender, difícil de decidir, difícil, pero el Señor se va a encargar de enseñarte y darte lo que necesitas en la multiforme gracia de Él, dentro de su iglesia. Nos necesitamos precisamente para eso. Habrá otros que expresa aquí el pasaje. Sí, dice, había unos con incredulidad, tal vez temor, ¿verdad? Son otras razones por las cuales volvieron atrás. Dijeron, el precio a pagar es muy alto. Otros tal vez, falta de rendición, falta de compromiso, es muy alto el precio a pagar. Mejor me voy. Acá en esta otra no me exigen tanto. O en esta otra religión tampoco. O en la que ofrece Satanás, ¿verdad? Que yo creo en lo que yo quiero y yo digo que es bueno y que es malo. Esa es la más fácil de todas.
¿Cuáles son los motivos por los cuales podríamos volver atrás? ¿No obtener lo que esperamos? ¿Qué tal? Porque no nos gusta su plan para nosotros, preferimos el nuestro. Porque pensamos también tal vez que las pruebas y las dificultades son muy difíciles de llevar y no creemos que su yugo es fácil y ligera la carga. Pero me encanta cómo termina verso 67 y con esto cerramos. Y mira, no sé si te identificas con Pedro o si te identificas con cualquiera de los discípulos. Yo sí, ¿en qué? En lo bruto, en lo necio, en lo terco, en lo torpe, en lo incrédulo, en lo impulsivo, en lo carnal, en lo pecador. En eso me identifico totalmente. Y yo creo que por eso escribían las cosas que escribían, ¿verdad? Un Pablo, un Pedro, Juan, un Santiago. Verso 67 dice: dijo entonces Jesús, ya no a los discípulos, ahora directo a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿también se quieren ir ustedes? Seguro en su mente de algunos de esos discípulos ya se estaba generando la duda de, híjole, no es casualidad que tantos se hayan ido. ¿Y si yo también me voy? Los 12. Y mira, verso 68, y no le vamos a poner a Pedro una insignia, ¿verdad? Porque eso sabemos que solo lo pudo producir el Espíritu Santo. Dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso solo lo pudo hacer el Espíritu Santo, amado. Y si tú estás hoy aquí, ¿por qué crees que es? Porque el Espíritu Santo te trajo. Y si tú vas a ser parte de esta iglesia y lo eres, ¿por qué crees? No porque el pastor te da la membresía, o no porque tienes grandes amigos y es un club social, sino que es porque el Espíritu Santo te trajo. Y es el Padre buscándote, revelándote con algo tan sencillo. Trabaja para que yo te pueda dar pan y comas y vivas para siempre. Señor, ¿qué trabajo hay que hacer? Creer en mí. Y tal vez el diálogo sea: Señor, creer no cuesta. Pídeme algo más difícil. Si tú y yo pesamos sinceramente lo que era nuestra vida, la porquería de vida que llevábamos, y lo digo por mi amado, me encantaría decirle a mi Señor: cóbrame más, Señor. ¿Por qué solo me pides creer? Que me cueste más, que me duela. Pero con tanto amor, porque sabe que no puedo y no podré jamás pagarle con mi esfuerzo, amado. ¿Cómo pagas las horas ahí en la cruz cargando el peso y la ira del Señor? ¿Cómo lo pagas? No hay vida que nos alcance. Por eso el Señor lo resumió en algo tan simple y dijo: cree en mí. Solo cree en mí y serás salvo. Es simple el mensaje. Más grande nuestro egoísmo, más duro nuestro corazón, y que el Señor, que es el único que sabe cómo lidiar con nosotros, ¿verdad? Que el Señor y su palabra obre en nosotros un genuino arrepentimiento para salvación. Es mi deseo, amado, y mi oración para ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, porque hoy nos constriñe en lo más profundo de nuestro ser pensar en tu amor, pensar en que no nos estás cobrando absolutamente nada si no fuera por gracia.
Si no, no sería un don. Señor, ¿qué somos? Señor, ¿qué hemos hecho? Señor, ¿qué tenemos para merecer tanta gracia, tanto favor? No somos nada, Señor. Mi única oración hoy, Padre amado, es que hoy tu palabra nos ilumine de tal manera que no nos atrevamos a murmurar en contra de ti. Que no nos atrevamos a cuestionar, Señor. Que podamos con gratitud, Señor, recibir simplemente ese regalo de gracia. Que esa sea la obra que nos corresponde, si se le puede llamar así, como lo explicaba el Señor Jesús. El trabajo que nos corresponde realizar simplemente es creer con una fe que tú otorgaste además. Señor, agradecemos tanto amor, agradecemos tanto favor, tanta misericordia inmerecida. Y que hoy puedas encontrar en nosotros corazones dispuestos, no corazones convenencieros. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho así. Perdónanos si te buscamos más por lo que nos puedes dar, pretendiendo que avales nuestros planes. Perdónanos, Señor, por tanta arrogancia. Quebranta nuestros corazones de tal manera que podamos quitar toda la basura de nuestra mente y fijar nuestros ojos en el Cordero, en Cristo nuestro Señor. Señor, tu sangre es suficiente, tu cuerpo molido es suficiente. ¿Cómo no comerlo? ¿Cómo no beberlo? ¿Cómo no participar de esa copa que es dulce a nuestro paladar? No esa copa amarga que hiciste que tu hijo bebiera. Gracias hoy te damos, Padre amado, porque además de enviar a tu hijo a morir, a que su cuerpo fuera molido por nuestro pecado y a derramar su sangre en propiciación por nosotros, además de eso, después de que resucitó gloriosamente y poderosamente al tercer día, Él subió a tu diestra y nos has enviado un sello, una garantía, Señor, a aquellos que han creído, y ese es tu bendito Espíritu Santo, que permanece hoy morando dentro de nosotros y ahí permanecerá por la eternidad. Gracias, Señor, porque creemos en esas palabras de nuestro Señor Jesús que decía: les conviene que yo me vaya, me iré pues a prepararles una morada. Mientras tanto les dejo mi Espíritu, mi Consolador, que no les va a dejar, que no les va a abandonar, que se va a asegurar de que lleguen al destino. Por eso no podemos jactarnos, Señor, de ninguna obra. Todo lo haces tú, Señor. Todo lo haces tú. Solo nos tocó creer. Y hoy creemos, decidimos creer con todo nuestro corazón. Si tú quieres ratificarle hoy al Señor y decirle: Señor, hoy creo con todo mi corazón que enviaste al maná del cielo, el pan de vida que es Cristo, a ser molido por mis pecados, a derramar su sangre, la sangre del nuevo pacto, que hoy nos garantiza, Señor, la eternidad. Por eso te damos gracias esta tarde. Si me van ayudando, hermanos, con los elementos de la Santa Cena, y ahí en tu lugar empieza a agradecerle al Señor. Simplemente agradezcámosle que hoy podemos participar con discernimiento